Tiempos sin olvido. Diálogos desde el mundo prehispánico. Esta sala se divide en espacios de vida y muerte. El tiempo es un componente fundamental de la vida. Evocar el pasado ha permitido que nuestra historia no permanezca en el olvido. Producir alimentos, habitar el territorio y vivir en sociedad, desempeñarse en diferentes oficios, intercambiar productos, imaginar y representar el cuerpo, ejercer el poder y competir por adquirirlo, luchar por recursos y celebrar rituales por los sucesos de la vida y la muerte, han sido acciones permanentes y cotidianas que nos han hecho humanos desde épocas remotas. Estas concepciones y prácticas han vinculado nuestra existencia individual y colectiva con la de nuestros antepasados. Aquí, el pasado dialoga con el presente y nos invita a reflexionar sobre el futuro. La sala Tiempo sin Olvido, Diálogos desde el Mundo Prehispánico, propone un recorrido por algunas de las características básicas de la sociedad que han trascendido el tiempo y se materializan aquí, a través de nuestros diversos patrimonios. En tiempos prehispánicos, el actual territorio de Colombia estuvo habitado por múltiples comunidades sedentarias con diferentes niveles de complejidad social, situadas ellas en diversas áreas geográficas. Las dinámicas de la vida cotidiana y los sucesos de la muerte en esos grupos sociales estuvieron definidos por factores comunes que quedaron impresos en la cultura material. Una alcarraza de la región Calima, con apariencia de casa, muestra formas de habitar. Puntas de proyectil del Magdalena Medio hablan sobre maneras de subsistir. Cuentas de collar de la Sierra Nevada de Santa Marta, halladas en el altiplano cundiboyacense, evidencian relaciones de intercambio. Figurinas del Cauca Medio muestran el simbolismo del cuerpo. La estatuaria del Alto Magdalena da cuenta de relaciones de poder. Estatuillas de guerreros encontradas en la región Tumaco-La son vestigios de confrontaciones y luchas. Ocarinas y copas de Nariño anuncian celebraciones y rituales. Asimismo, urnas funerarias y sarcófagos del Valle del Cauca revelan los rituales de la muerte y la relación con los ancestros. De este modo, el diálogo entre objetos del pasado y del presente disminuye el abismo del tiempo y del espacio, conectándonos con nuestros antepasados. Habitar, morada para los vínculos. La casa es la morada de la familia y los parientes. Allí sus habitantes aprenden la lengua, las reglas y las normas para vivir en sociedad. En términos colectivos, los conjuntos de vivienda dan forma a la comunidad en donde se desarrollan las relaciones sociales. La casa es un espacio de vitalidad, intimidad y fraternidad. Es el lugar que acoge las cosas preciadas por las personas. Es el sitio en donde se moldean los primeros afectos y se plasman los gustos y las necesidades a través de su arquitectura. En la casa se construye el hogar y se representa el mundo y el universo. Los grupos prehispánicos de los llanos del Tolima construyeron ranchos rectangulares con techos a dos aguas, sin paredes y sin puertas. A lo largo de las cadenas montañosas de los Andes se desplegaron amplias agrupaciones de viviendas esparcidas por el campo. Las llanuras del Caribe, las cuencas aluviales de la región amazónica y las zonas de manglar y litoral del Pacífico colombiano estuvieron ocupadas por pueblos lacustres y ribereños. La alcarraza es un recipiente diseñado para conservar líquidos y mantener su temperatura. Esta pieza procede de la región arqueológica Calima en el valle del río Cauca. Representa una vivienda de planta rectangular con techo a cuatro aguas que reposa sobre tres esferas. Al verter los líquidos por uno de sus orificios, la alcarraza produce silbidos asociados con el mundo natural. Este tipo de cerámica fue elaborada con caolines y arcillas especialmente tratadas por maestros artesanos para grupos privilegiados. En el altiplano cundiboyacense, en el Valle del Cauca, en los llanos de la Orinoquía y en las selvas de la Amazonía, hubo extensos y compactos centros de población.
Las transformaciones de esta gran variedad de paisajes y ambientes naturales en sitios permanentes de asentamiento muestran las destrezas adaptativas de los grupos prehispánicos. Producir el lugar de los alimentos. La producción de alimentos marcó una transformación sustancial en los antiguos modos de vida de los grupos prehispánicos que ocuparon el actual territorio de Colombia. La agricultura se desarrolló en los alrededores de los asentamientos permanentes e implicó la sustitución paulatina de actividades nómadas de caza y recolección. Por ejemplo, la terraza natural de Nueva Esperanza, situada en las cercanías del Salto del Tequendama, estuvo habitada por generaciones de familias que produjeron alimentos durante 2000 años, desde el 400 a.C. hasta el 1600 después de Cristo. Las piezas que observamos son ollas, cuencos, copas y mocasines. Los pobladores de Nueva Esperanza elaboraron utensilios en cerámica que cumplieron funciones específicas, tanto en sus actividades domésticas como en la celebración de fiestas y ceremonias. En ollas se cocieron y almacenaron alimentos, mientras que en cuencos y platos estos fueron servidos y consumidos. Asimismo, en las copas se ingerían bebidas preparadas para ocasiones solemnes. En los mocasines, ollas con extremos alargados y terminación en punta, se facilitaba la cocción a vapor de alimentos especiales. Durante ese tiempo, cultivaron maíz, frijol y calabazas, cazaron venado y curí, recolectaron plantas silvestres y también accedieron a recursos de otras regiones como tortugas, peces y felinos. La comida en Nueva Esperanza fue preparada, almacenada y consumida por medio de utensilios creados por cada núcleo familiar. Hilar, el tejido de la sociedad. En el sitio arqueológico de Nueva Esperanza se hallaron evidencias de manufactura textil de los grupos Muisca y sus antecesores. Artesanos especializados produjeron hilos de diferentes calidades para confeccionar tejidos en las inmediaciones de sus casas. Algunos elaboraron prendas con fines de autoconsumo y otros lo hicieron para proveer de ese recurso a los líderes de la comunidad. En Nueva Esperanza y en el resto del mundo muisca, fibras vegetales, mantas y productos textiles tuvieron un alto valor social, pues fueron las prendas que por excelencia se utilizaron para dar abrigo, pero también se emplearon para establecer e incentivar intercambios económicos y mantener alianzas sociales y políticas. Dichos artículos fueron intercambiados en los mercados por objetos traídos de otras regiones y fueron exhibidos en eventos ceremoniales y festivos para demostrar el estatus y la riqueza de sus portadores. La elaboración de hilos y textiles fue una actividad económica significativa en Nueva Esperanza, que perduró alrededor de 2000 años. El algodón y fibras como el fique fueron traídos de tierras templadas y cálidas y transformadas en hilos y cuerdas de diferentes grosores por medio de volantes de uso hechos en roca, en cerámica y seguramente en otros materiales como hueso y madera. Los hilos fueron usados para tejer mantas, mochilas, cordeles, diademas, tocados, gorros y otras prendas finamente decoradas. Intercambiar la movilidad de los objetos. En el mundo prehispánico se desplegaron amplias y activas redes de intercambio. Los habitantes de Nueva Esperanza accedieron a recursos foráneos durante 2000 años. Las materias primas y los bienes manufacturados incentivaron el comercio con regiones vecinas ocupadas por comunidades étnicas emparentadas y con zonas distantes pobladas por grupos sociales diferentes. A Nueva Esperanza llegaron cerámicas de los llanos del Tolima y de las áreas cordilleranas de Cundinamarca y Santander, esmeraldas de Muso, palmas y frutas de la zona cálida de Cundinamarca, fósiles del Valle de Leyva y rocas del Valle del Magdalena para la elaboración de herramientas y cuentas de collar.
Los habitantes de Nueva Esperanza tuvieron acceso a recursos provenientes de las redes de intercambio y comercio a larga distancia. El algodón, materia prima de singular importancia, fue traído desde las tierras cálidas de las estribaciones cordilleranas y los llanos orientales. Otros bienes de uso cotidiano como cuencos, copas y ollas de cerámica fueron adquiridas en zonas vecinas del altiplano cundiboyacense o fueron transportados desde el Valle del Magdalena, Tolima y Santander. Las familias de Nueva Esperanza también accedieron a recursos foráneos para mostrar el estatus. Esto sucedió a lo largo de los 2000 años, durante los cuales el sitio fue habitado por los Muisca y sus ancestros. Los primeros objetos suntuosos incluyeron cuentas de collar en malaquita o mineral de cobre, probablemente provenientes del norte de Santander. Luego fueron importadas cuentas de collar de rocas sedimentarias de la Sierra Nevada de Santa Marta, y esmeraldas y fósiles fueron transportados desde Boyacá. Trabajar, los oficios cotidianos. La vida diaria en el pasado prehispánico contempló una diversidad de actividades que garantizaron la supervivencia de los pueblos, resaltaron el estatus y el poder de los individuos y propiciaron la observación del cosmos. Esos oficios fueron realizados en ámbitos familiares o en círculos comunitarios, y algunos exigieron más tiempo y destreza que otros. En huertas, bosques, mares, ríos y lagos se desarrolló la agricultura, la cacería y la pesca. En talleres y patios se manufacturaron herramientas, utensilios y objetos suntuosos. Días y noches acompasaron la elaboración de hilos, tejidos y prendas de vestir. El conocimiento del entorno natural, del cuerpo humano y de la sociedad contribuyó a curar las enfermedades, a recibir a los nuevos miembros de la comunidad y a dirimir los conflictos. En las actividades de cacería se usaron instrumentos como este pequeño carcaj elaborado en una semilla de calatola, con sus dardos delgados elaborados en madera de palma de chonta. Dichos objetos se utilizaron para cazar pequeños mamíferos en zonas de selva tropical densa, en donde el cazador estuvo cercano a la presa. Por el contrario, las flechas con punta de roca indican cacería de grandes mamíferos en áreas abiertas de sabana, en donde las presas eran alcanzadas a largas distancias. La obtención de alimentos quedó plasmada en las cerámicas prehispánicas que representan los frutos de la tierra y los productos de la pesca. En la región de tierra adentro se modelaron colgantes que semejaban frutos exóticos y alcarrazas con formas de calabaza. Los habitantes del sur del Pacífico esquematizaron peces como la corvina o la lisa plateada en los ralladores de cerámica. Las incisiones e incrustaciones en piedra de estos artefactos facilitaron el procesamiento del pescado tras las labores de descamado. Algunos individuos ocuparon roles sociales significativos en el interior de las comunidades. Los chamanes poseían saberes para establecer relaciones de equilibrio entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos. Eran consejeros espirituales y redimían conflictos entre las personas. Las parteras tenían conocimientos de la anatomía femenina y de los ciclos de vida. Poseían habilidades en el cuidado del cuerpo durante el trabajo de parto y en sus manos recibían a los nuevos miembros de la comunidad. Estas labores implicaron conocimientos profundos sobre la naturaleza, los ciclos vitales, la vida en sociedad y los ritmos del universo, siendo transmitidos de una generación a otra. Representar el cuerpo como símbolo. En las sociedades prehispánicas, el cuerpo humano se concibió como una entidad orgánica y simbólica. En algunas comunidades, estos principios se expresaron a través de deformaciones musculares y craneales. Las prendas de vestir, los ornamentos corporales y la pintura en la piel transmitieron mensajes, expresaron conocimientos sobre la vida y el entorno cultural y ayudaron a establecer relaciones sociales.
El oficio, el estatus, la posición social, la riqueza y el poder se mostraron por medio de tocados, collares y ornamentos portados en brazos y piernas. Muchos de estos objetos fueron manufacturados por hábiles artesanos originarios de regiones distantes. El cuerpo y sus atuendos expresaron la belleza, la fiereza, el poder, el estatus y el liderazgo, entre otros aspectos. Las mujeres de Tumaco-La-Tolita lucían aretes, perforaciones, extensiones y deformaban sus cráneos como formas de exaltar la belleza. En el altiplano cundiboyacense, la práctica de deformar la cabeza se hacía a edad temprana, como se puede evidenciar en este sonajero que muestra la técnica de ligaduras y entablillamiento en la cabeza de una niña. En el Cauca Medio, las personas sujetaron fuertemente ligaduras a sus muñecas, antebrazos y muslos con el fin de resaltar la musculatura en brazos y piernas. Luchar. Las confrontaciones por recursos e ideas. El conflicto es un elemento inherente a las relaciones humanas y una constante en los procesos sociales. En tiempos prehispánicos se sostuvieron enfrentamientos por diferencias políticas, ideológicas, dominio territorial y acceso a recursos. Las pugnas se originaron entre parientes, sectores de una misma comunidad o entre grupos étnicos. En algunas regiones de Colombia se han encontrado vestigios de las confrontaciones como puntas de flecha, lanzas afiladas, macanas o espadas de madera dura, figurinas de cerámica muy elaboradas con las representaciones de los guerreros de su tiempo e improntas en el paisaje dejadas por los cercados o barreras arquitectónicas para la protección y defensa de la población. Los conflictos entre grupos en épocas prehispánicas derivaron en episodios de violencia. Sin embargo, los motivos y los orígenes de esos sucesos aún son parte de los estudios arqueológicos. Estas figurinas de la región arqueológica Tumaco-La-Tolita representan personajes de porte aguerrido que están en posición de lucha y cubiertos de grandes placas o escamas a manera de armadura. Portan grandes orejeras y tocados con representaciones complejas. Sostienen en el cuello, vientre y espalda atuendos finamente elaborados y ornamentos zoomorfos asociados al mundo mágico y religioso. Estos combatientes de fauces felinas, rasgos típicos del jaguar, simbolizan la fuerza, la destreza, la sagacidad del combatiente y el poder simbólico militar encarnado en una figura masculina. Controlar las formas del poder. El poder implica tener el control sobre algo. Ejercerlo significa que otras personas se comporten o piensen de determinada manera. La creación de instituciones de gobierno y el surgimiento de grupos de personas con privilegios han determinado las bases del poder. Las dinámicas sociales de control en el pasado prehispánico han sido identificadas en 4 grupos. El poder político, que implicó la agrupación de la población y la toma de decisiones desde un lugar central. El poder ideológico, el cual se centró en el manejo de la posición de las personas en la sociedad y de las ideas religiosas. El poder económico, que se dio a partir del dominio de los recursos básicos para la vida y de bienes y servicios de importancia social. Y finalmente, el poder militar, que conllevó el mando de guerreros y armas para sustentar el conflicto. Los ofrendatarios muisca del altiplano cundiboyacense representan caciques asentados en sus cercados, delimitados por 4 postes y rodeados de autoridades de menor rango. Siempre portaban bastones de mando y sombreros de algodón, muchas veces adornados con pintura,
cuentas de piedras y remates superiores de caracoles marinos que formaban una media luna. Los líderes muisca basaban su poder en la administración de la producción de hilos, textiles y redes de comercio a larga distancia y en la organización de fiestas y ceremonias. Las antiguas sociedades del Alto Magdalena, ubicadas en la región arqueológica de San Agustín, en el macizo colombiano al sur del país, exteriorizaron el poder de sus líderes en impresionantes esculturas de rocas basálticas. En esas comunidades, los líderes políticos del período clásico regional estaban investidos de un enorme poder espiritual e ideológico, y eran los jefes de extensos clanes que vivieron en lo que hoy son los parques arqueológicos y sus alrededores. Celebrar. Rituales y ceremonias. Las celebraciones implican la reunión de personas en torno a eventos solemnes. En el pasado prehispánico, parientes y allegados conmemoraron de forma especial los nacimientos y las alianzas matrimoniales. Las comunidades participaron en rituales de gran despliegue para liberar tensiones y conflictos. Agasajaron el ascenso social de algunos individuos o la llegada de un líder y organizaron fiestas y ceremonias para incentivar la competencia por el prestigio y el estatus social entre las élites. Igualmente, fueron festejados los trabajos comunales y reverenciados los ciclos agrícolas. Esos encuentros de comensalía eran la ocasión para el consumo de bebidas embriagantes. No menos significativas fueron las ceremonias de despedida de los miembros fallecidos. En los rituales se celebran y rememoran eventos individuales o sociales significativos. Compartir las bebidas y los alimentos con los parientes, los amigos y los grupos vecinos ayudó a cimentar las relaciones sociales y a generar instantes sobrecogedores y altamente apreciados por los miembros de la comunidad. Estas copas se usaron en diferentes regiones durante tiempos prehispánicos para celebrar una magnífica idea, una ocasión histórica o un nuevo suceso cultural. En tiempos prehispánicos, en las montañas de los Andes nariñenses, la música de las ocarinas permeó los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Estos instrumentos de viento, elaborados en barro, producían tonalidades diversas cuyo timbre variaba de acuerdo con su tamaño. Los abuelos sabedores recreaban los mitos al vaivén de sus sonidos, restableciendo la armonía de la comunidad con el cosmos. Morir, tumbas y enterramientos. El final de la vida de una persona trae consigo las ceremonias de despedida. En el mundo prehispánico, la vida no acababa con la muerte, y los fallecidos se convertían en ancestros que acompañaban a los miembros de la comunidad en la cotidianidad. Las prácticas mortuorias en el territorio colombiano fueron diversas. Los cuerpos se inhumaron en pequeñas fosas para una sola persona o en grandes sepulcros que incluyeron varios individuos. Se construyeron tumbas sencillas y monumentales. Los cuerpos se dispusieron en la tierra o en sarcófagos acompañados de pertenencias que expresaban el estatus social o el oficio del fallecido. Los enterramientos fueron realizados de forma primaria con el cuerpo sepultado una sola vez en la tierra, o de manera secundaria cuando los restos óseos eran desenterrados y depositados en urnas funerarias. La muerte es sinónimo de historia y su recuerdo hace que el tiempo permanezca sin olvido. La muerte era concebida por las sociedades prehispánicas como un estado de transformación y renacimiento. Los enterramientos eran la morada de los ancestros, se hacían dentro o en las inmediaciones de las casas y los difuntos eran provistos de un ajuar o algunas posesiones preciadas. En la hacienda Samaria, en el municipio de Darién, Valle del Cauca, en una tumba profunda de pozo y cámara lateral,
se hallaron los restos de madera y cerámica que atestiguan el viaje a ese nuevo mundo. Los restos óseos de uno o varios individuos exhumados tras su descomposición fueron depositados en urnas funerarias que representan la sacralización y la rememoración de la muerte por segunda vez. Estas impresionantes cerámicas constituyeron la morada de los parientes y los ancestros, así como el reservorio de la memoria familiar y colectiva. Simbolizaron el útero materno y consigo el regreso al momento primigenio, donde el silencio marcaba un nuevo comienzo.